Se quedó en la oscuridad con una pistola en la mano, esperando a un intruso. Pero encontró a un pastor alemán hambriento que se hizo el muerto solo para pedir ayuda. Caleb Vance era un marín solitario que pensaba que su misión había terminado. Ranger era un perro con un pasado secreto que sabía exactamente cómo curar el corazón de un soldado. Pero cuando una tormenta de nieve mortal cubrió las montañas de blanco, Ranger no se quedó junto al fuego. Corrió directamente hacia la tormenta helada para salvar una pequeña vida que nadie más podía oír. Lo que encontraron en la nieve te romperá el corazón y luego lo reconstruirá. Antes de comenzar, dime desde dónde estás mirando. Deja tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que ningún alma, ser humano o animal debe quedar atrás en el frío, presiona el botón de suscripción, porque esta historia podría restaurar tu fe en los milagros. El viento aullaba a través de los picos irregulares de las montañas Bitterroot, un sonido lúgubre y hueco que parecía quitarle el calor fuera de la tierra. Aquí, en los rincones remotos de Montana, el invierno no era simplemente una estación, fue un asedio. La nieve había estado cayendo durante 3 días seguidos, enterrando el largo y sinuoso camino que conectaba la cabaña con la carretera pavimentada más cercana, a kilómetros de distancia. El pueblo más cercano era solo un grupo de luces que parpadeaban débilmente en el fondo del valle, demasiado distante para ofrecer comodidad, dejando la cabina en un mundo de aislamiento blanco y gris. Dentro del dormitorio principal, el reloj digital de la mesa de noche parpadeaba de las 04:59 a las 05:04. Antes de que pudiera sonar una alarma, una mano se extendió y la silenció. Caleb Vance ya estaba despierto. En realidad no había estado dormido, simplemente flotando en esa estática gris, entre el estado de alerta y el cansancio en el que había vivido durante los últimos 2 años. Caleb Vance, un hombre de 55 años que llevaba su altura con el rígido, postura inflexible de un soldado de carrera. Llevaba el pelo corto, del color de la lana de acero, y su rostro era un mapa de profundas líneas marcadas por el sol, el viento y las decisiones difíciles. Sus ojos, de un azul penetrante, estaban constantemente escudriñando, incluso en la seguridad de su propia casa. Caleb se deshizo la pesada colcha y se balanceaba sus piernas sobre el costado de la cama. Las tablas del suelo estaban heladas y le mordían las plantas de los pies. Pero agradeció el shock. Fue un recordatorio de que él todavía estaba aquí, todavía existiendo. Se puso de pie y se volvió hacia la cama. Era un colchón enorme, enorme y vacío en el lado izquierdo. Él no miró en la hendidura en la almohada que ya no estaba allí. En cambio, se puso a trabajar. Con movimientos mecánicos practicados, apretó las sábanas. Él suavizó cada arruga con el borde de su mano, metiendo las esquinas con precisión militar hasta un cuarto podría rebotar en la superficie. No se trataba de limpieza, sino de orden. Si él pudiera controlar las sábanas, tal vez él podría controlar el caos en su mente. Si mantenía el mundo exterior rígido y ordenado, tal vez el mundo interior no colapsaría. 05:15 horas. Murmuró en la habitación vacía. Su voz sonaba oxidada, como una puerta que no se había abierto en años. Se trasladó a la sala de estar, un espacio cavernoso, con altos techos abovedados y una chimenea de piedra que permanecía fría y oscura. Se dejó caer en la sala de estar, un espacio cavernoso con altos techos abovedados y una chimenea de piedra que se alzaba frío y oscuro. Cayó al suelo. 1, 2, lagartijas. Se movía con un ritmo que fue taladrado en sus huesos hace décadas en Parris Island. Las quemaduras comenzaron en sus hombros y se extendió a su pecho. Un dolor ardiente y punzante que persiguió como una droga. Empujó hasta que sus brazos temblaron, hasta que el sudor goteó de su nariz sobre el suelo de madera, hasta que el cansancio físico fue lo suficientemente fuerte como para ahogar el silencio de la casa. Pero mientras yacía allí jadeando, mirando las motas de polvo que bailan en la primera luz gris del amanecer, el silencio volvió rápidamente. Era pesado y presionaba contra sus tímpanos. Era el silencio sofocante específico de un hogar que solía para llenarse de risas y olor a café con canela, ahora reducido a un museo de recuerdos. Cuando 07 se resfrió, Caleb se había duchado, afeitado y desayunado tostadas secas y café negro. Se paró junto a la ventana de la cocina, observando cómo la nieve se acumulaba contra la barandilla del porche trasero. La pesada madera del techo del porche crujía bajo el peso del montón de nieve.
«Necesita apuntalamiento», no le dijo a nadie. Se puso su abrigo pesado, una chaqueta Carhartt gastada que había visto días mejores, y salió a el frío cortante. El aire olía a agujas de pino y a hielo. Sacó su caja de herramientas del cobertizo. Sus botas crujieron ruidosamente en el silencio. Colocó una viga de soporte debajo del techo hundido y cogió su martillo. Sacó un clavo de su bolsillo y lo alineó contra la madera. Fue una tarea sencilla. La mitad de esta cabaña la construyó él mismo hace 20 años. Pero cuando levantó el martillo, su mano se congeló. Comenzó como una vibración sutil en su pulgar y luego se extendió a su muñeca. El temblor. No fue el frío. Era el sistema nervioso de un hombre que había pasado demasiados años viviendo en un estado de hiperexcitación. Un cuerpo que no supo cómo salir de la guerra, a pesar de que ésta había terminado hacía años. El fantasma de una explosión en Fallujah. El traqueteo de un Humvee. La adrenalina que nunca desapareció del todo de su sangre. Trató de querer su mano para estar quieto. «Tranquilo, Yute. Ciérralo». Cuanto más se concentraba, peor temblaba. El pez martillo oscilaba en el aire, como un pesado péndulo burlón. Su aliento se atascó en su garganta. Un repentino pico de pánico le subió al pecho. No era Caleb Vance, el sargento capaz primera clase ya. Era una máquina rota, funcionando mal, haciendo ruido metálico. El martillo se le escapó y golpeó la cubierta helada. El clavo resonó en la nieve. Caleb miró fijamente su propia mano, como si perteneciera a un extraño. Lo apretó en un puño, lo suficientemente fuerte como para que los nudillos se pusieran blancos, tratando de aplastarle la debilidad. «Inútil», siseó, la palabra saliendo de su garganta. «Malditamente inútil». Dejó el martillo donde cayó. Le dio la espalda al trabajo inacabado, retirándose a la casa, el fracaso ardiendo en sus entrañas más caliente que el frío invernal. Se sentía como un arma vieja que hubiera sido desmantelada, despojada de su percutor, y se dejó oxidar en la nieve. El día pasó entre una confusión de tareas sin sentido. Él organizó el despensa, se limpió las botas, se quedó mirando la televisión sin encenderla. La noche cayó temprano en las montañas, la oscuridad se tragaba el valle al final de la tarde. La tormenta se intensificó. El viento pasó de un aullido lúgubre a un chillido violento, golpeando las paredes de la cabaña. La cena consistió en una lata de Spam y una lata de frijoles. Se calienta en la estufa y se come directamente de la cacerola. Se paró en la isla de la cocina, masticar mecánicamente. No probó la sal ni la grasa. Comió porque necesitaba combustible para operar la maquinaria del cuerpo, nada más. Cuando Elena estaba viva, la cena había sido un evento. Había música, había vino. Allí estaba el recuento del día. Ahora, el único sonido era el chirrido de su tenedor contra la olla de metal y el rugiente del viento afuera. Sonido metálico. Golpe. Caleb dejó de masticar. El sonido no procedía de la cocina. Era distante, amortiguado por el viento, pero distinto. Metal contra metal. Un ruido sordo. Permaneció completamente quieto, con la cabeza ladeada. Sus ojos se dirigieron a la puerta que conducía al garaje adjunto. El garaje. No había puesto un pie allí en 6 meses. Debajo de una lona polvorienta en el centro de ese garaje había un Jeep CJ7 de 1978. Se suponía que sería su proyecto de jubilación. Él y Elena iban a restaurarlo, conducirlo, por la costa. Cuando ella murió, había cerrado la puerta del garaje con llave y no había vuelto a girar la manija desde entonces. Era un mausoleo de rotos. Promesas. Raspar. Ruido sordo. Allí estaba de nuevo, esta vez más fuerte. La expresión de Caleb cambió. La pena y la fatiga desaparecieron, reemplazadas instantáneamente por una claridad fría y aguda. El temblor de su mano desapareció, su columna enderezado. ¿Osos? Probablemente. Pero un oso normalmente destrozaba las cosas. Esto sonó como algo siendo movido. ¿Un saqueador? ¿Con este clima? No importaba lo que fuera. Fue una amenaza. Y Caleb Vance sabía cómo afrontar las amenazas. Se dirigió silenciosamente al armario del pasillo. Su mano encontró la cerradura de combinación, la pequeña caja fuerte. Sus dedos moviéndose con una destreza que lo había abandonado antes en el porche. Hacer clic. Sacó una pistola Colt 1911. Comprobó el cargador, colocó la corredera y encendió el seguridad en un movimiento fluido. Cogió la linterna táctica de alta resistencia del estante.
Sitrep, susurró para sí mismo, su mente cambiando en una superposición táctica. Contacto desconocido en el garaje. Un punto de entrada. Se dirigió hacia el puerta del garaje, sus calcetines silenciosos sobre la madera. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un pesado. Golpes rítmicos. Pero no fue miedo. Fue adrenalina. Era la primera vez en meses que me había sentido verdaderamente vivo. El mundo de pena, sábanas y silencio desapareció. Solo existía la misión. Llegó al picaporte de la puerta. El metal estaba frío. Al otro lado de esta puerta estaba el pasado que intentaba olvidar. Y algo, o alguien, lo estaba perturbando. Caleb respiró hondo. Agarró la linterna con la mano izquierda y la pistola con la derecha. Ya no era el viudo solitario. Él era el sargento. Corrió el cerrojo, giró la manija y abrió la puerta de una patada, saliendo a la gélida oscuridad del garaje sin calefacción, listo para enfrentar lo que sea que estuviera esperando en las sombras. El haz de la linterna táctica atravesó la gélida oscuridad del garaje como un sable de luz. Caleb se movía con la fluidez de memoria muscular, sus botas silenciosas sobre el cemento manchado de aceite. Barrió el sector izquierdo, luego la derecha, con la pistola cerca del pecho en posición de retención. El aire aquí era más frío que afuera, estancado y cargado con el olor a gasolina, caucho viejo y el débil y persistente perfume de lavanda que se adhería a la lona que cubría el jeep. El olor de Elena. Despejado a la izquierda, respiró, y las palabras formaron una pequeña nube de vapor. El ruido volvió a sonar, un distintivo sonido de raspado, seguido por el ruido del plástico contra la madera. Venía del rincón más alejado, detrás de la pila de neumáticos de invierno, y del banco de trabajo donde sus herramientas yacían en filas intactas y perfectamente organizadas. Caleb apretó con más fuerza el Colt 1911. No quería disparar. Rezó para que no fuera un niño que buscaba refugio, o un adicto desesperado que buscaba algo que empeñar. Pero él estaba listo. Él siempre estaba listo. «Muéstrate». La voz de Caleb era una orden. No es una petición. Era la voz que había llamado la atención de los nuevos reclutas en las cubiertas de desfile de Camp Pendleton. Manos donde pueda verlas. Movió la luz alrededor de los neumáticos, con el dedo flotando fuera del guardamonte. El rayo aterrizó sobre el intruso. Caleb parpadeó. No bajó el arma, pero la tensión en sus hombros se convirtió en pura confusión. No era un oso, no era un hombre. Encorvado sobre un contenedor de plástico resistente, el que estaba etiquetado como raciones de emergencia, proteínas, era un pastor alemán. Ranger, un pastor alemán macho grande, aunque actualmente tiene bajo peso. Sus costillas creaban crestas poco profundas debajo de una capa de pelaje negro y fuego, que estaba enmarañada con revábaos y hielo. Sus orejas estaban de gran tamaño, en alerta, y sus ojos eran de un marrón profundo y conmovedor, actualmente abiertos en absoluta terror. El perro se quedó congelado en medio del crimen. Sus mandíbulas estaban apretadas alrededor del borde de la tapa, tratando de abrirlo haciendo palanca para acceder a la asesina almacenada en el interior. Atrapado en la cegadora luz blanca de 500 lúmenes, el animal parecía preso atrapado cavando un túnel para salir de la prisión. «¡Déjalo!», ladró Caleb. El instinto se hizo cargo. El perro cayó la tapa. Volvió a trepar al contenedor con un fuerte chasquido. Caleb dio un paso adelante, manteniendo la luz enfocada en la cara del animal. Retroceder. Ahora. La mayoría de los perros habrían gruñido. Un extraviado se habría escapado, trepando por los neumáticos para escapar por el hueco en el sello de la puerta del garaje. Un animal salvaje habría enseñado los dientes, dispuesto a luchar por su vida. Este perro no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, el pastor alemán miró el arma, luego a Caleb y luego al techo. Dejó escapar un sonido que estuvo a medio camino entre un gemido y un suspiro de profunda resignación. Luego, con una lentitud que desafiaba la física, sus piernas empezaron a tambalearse. Se balanceó hacia la izquierda, se giró hacia la derecha. Su lengua colgaba de un lado de su boca, y luego se desplomó. No fue una caída normal, fue una producción. El perro golpeó el cemento con un ruido sordo, rodó hacia un lado y dejó que sus piernas se pusieran rígidas en ángulos incómodos. Su cabeza cayó hacia atrás contra el frío suelo. Sus ojos se pusieron en blanco hasta que solo se vio lo blanco. Se quedó perfectamente quieto, con la boca abierta,
mirando a todo el mundo como si hubiera sido derribado por un francotirador invisible. Caleb se quedó congelado. El silencio del garaje volvió a invadirlo. Bajó un poco la pistola y la ventaja táctica se perdió ante el puro desconcierto. «¿Qué diablos?», susurró Caleb. Volvió a escanear la habitación. ¿Se había perdido algo? Había habido una fuga de gas. Realmente el perro había sufrido un infarto por el susto. Caleb enfundó la pistola, pero mantuvo la linterna en alto. Se acercó al cuerpo con cautela. El perro no se inmutó, sin subida y bajada del pecho. No. Se acercó al cuerpo con cautela. El perro no se inmutó. No hay subida y caída del pecho. Sin movimiento de oreja. «Oye», dijo Caleb, pinchando el costado del perro con el punta de su bota. Nada. El animal era peso muerto. Caleb se agachó y sus rodillas temblaron. En el frío. Extendió una mano enguantada para comprobar el pulso en el cuello del perro. El pelaje estaba frío y húmedo, congelado en grumos, pero debajo de la piel, fuerte y constante, se oía el latido de un corazón que latía a 1 kilómetro por minuto. Caleb frunció el ceño. Movió su mano hacia la nariz del perro. Un aliento cálido sopló contra su palma en ráfagas superficiales y controladas. «Estás respirando», afirmó Caleb rotundamente. El perro no se movió. Siguió comprometido con el bocado, con las extremidades rígidas y los ojos. Ahora lo cerró con fuerza, como si se diera cuenta de que el truco del blanco de los ojos era demasiado difícil de mantener. Caleb se sentó sobre sus talones. Lo absurdo de la situación comenzó a desgastar su armadura. Había irrumpido aquí dispuesto a defender su fortaleza, dispuesto a utilizar la violencia si fuera necesario. Y había sido derrotado por una representación teatral digna de Shakespeare. Miró las costillas del perro, visibles incluso a través del espeso pelaje invernal. El animal estaba hambriento. Había entrado, probablemente oliendo la carne seca a través del plástico. Y cuando se enfrentó, su instinto de supervivencia no fue luchar o huir. Era hacerse el muerto y rezar. Fue inteligente, fue patético. Y contra todas las defensas de Caleb, fue divertido. Caleb se aclaró la garganta. Asumió la voz que usaba para las inspecciones. «Soldado», dijo Caleb bruscamente, «informe». La cola del perro, yaciendo inerte en el suelo sucio, dio un único y traicionero golpe. «Veo esa cola», advirtió Caleb. La cola se detuvo al instante. El perro sostuvo su aliento. Caleb sacudió la cabeza. Se puso de pie y se sacudió el polvo de las rodillas. Miró hacia abajo, hacia el desparramado. Criatura muerta. «Muy bien, me tienes». Me rendí. Las bajas son 0. Se ajustó el cinturón y se puso firme, mirando el fraude. «Tranquilo, soldado», ordenó Caleb. «Por un segundo, por el fraude». «Tranquilo, soldado», ordenó Caleb. Por un segundo no pasó nada. Entonces un ojo marrón se abrió, solo una astilla. Giró hacia arriba, comprobando el rostro de Caleb. Vio el arma enfundada. Vio bajar la linterna. El ojo se abrió por completo. Luego el otro, el Resurrección, fue milagrosa. El perro no se puso de pie simplemente. Fluyó erguido, sacudiendo todo su cuerpo desde la nariz hasta la cola, lanzando un chorro de agua helada derretida sobre los pantalones de Caleb. Miró a Caleb, luego a la contenedor de comida y soltó un suave e inquisitivo ladrido. Caleb lo miró fijamente. La tensión que se había acumulado en su pecho toda la noche, la ira ante sus propias manos temblorosas ese mismo día, el peso aplastante del silencio. Todo pareció suspenderse en el aire. Un sonido escapó de la garganta de Caleb. Era un ruido oxidado y entrecortado, como el de un motor que gira después de años en un depósito de chatarra. Una risa, luego otra. Y de repente, Caleb Vance se echó a reír. Se rió hasta que le dolió el pecho. Se rió hasta que tuvo que apoyarse en la mesa de trabajo para apoyarse. No fue una risa feliz, no del todo. Fue la risa de la liberación, la ruptura de una presa. El sonido resonó en las paredes metálicas del garaje, ahuyentando a los fantasmas. El perro lo miró, con la cabeza inclinada hacia un lado y luciendo inmensamente satisfecho consigo mismo. Dio un paso adelante y empujó la mano de Caleb con su nariz fría y húmeda. Caleb miró hacia abajo, secándose la humedad de los ojos. «Eres un pedazo de trabajo, ¿lo sabías?». El perro se sentó y se envolvió cortésmente la cola alrededor de las patas.
¿Tienes hambre? Esa es una pregunta estúpida. Eres piel y huesos. Caleb miró el contenedor de raciones de emergencia. Quitó la tapa. El olor a carne ahumada flotaba. Agarró un puñado de cecina de primera calidad, destinada al apocalipsis. Aquí, Caleb se lo tendió. El perro no se lo arrebató. Lo tomó suavemente. Sus dientes apenas rozaron el cuero del guante de Caleb. Masticó con dignidad a pesar de su hambre. «No eres un callejero», observó Caleb, observando los modales. «Alguien te enseñó eso y alguien definitivamente te enseñó a actuar como un cadáver». El perro tragó y se lamió las chuletas, mirando expectante por más. «Eso es todo lo que obtienes aquí», dijo Caleb. Se volvió hacia la puerta que conducía de regreso, en la casa. Se detuvo y miró hacia atrás. El perro estaba sentado en la oscuridad, temblando levemente, ahora que la adrenalina de la actuación se había disipado. Caleb suspiró. Fue una exhalación larga y pesada. Sabía lo que esto significaba. Sabía que invitar a un ser vivo a su espacio significaba invitar al caos, la suciedad y una posible angustia. Sabía que debía abrir la puerta del garaje y ahuyentar al animal de nuevo a la naturaleza. Era un mundo de lobos ahí fuera, pero miró a los ojos del perro. Inteligente, esperanzado e innegablemente solitario. «Bueno», Caleb gruñó. «No preparo el servicio de calefacción del garaje. ¿Vienes o no?». No esperó una respuesta. Abrió la puerta de la cocina, dejando que el calor y la luz dorada derramarse sobre el hormigón. El perro no dudó. Pasó al trote junto a Caleb, sus garras haciendo clic en el suelo, con la cabeza en alto como si fuera el invitado de honor que llega tarde a una gala. Mientras Caleb cerraba la puerta y echaba llave, girando el cerrojo con un clic decisivo, observó al animal inspeccionar la cocina. El perro olfateó las patas de la mesa, olfateó la estufa, y luego caminó directamente a la sala de estar. Dio 3 vueltas sobre la gruesa alfombra trenzada justo enfrente de la chimenea. El lugar donde el calor era más intenso, con un fuerte gemido de satisfacción, se desplomó. No el colapso de la muerte falsa, sino el cuerpo pesado y deshuesado de una criatura que finalmente ha encontrado seguridad. Caleb estaba en la puerta, todavía con su abrigo puesto. La pistola pesaba sobre su cadera. El silencio de la casa se había ido. Fue reemplazado por el sonido del viento afuera y la respiración suave y rítmica del perro en la alfombra. «Ranger», dijo Caleb en voz baja, probando el nombre en su lengua. «Pareces un guardabosques, áspero en los bordes, pero haces el trabajo». La oreja del perro se movió, reconociendo la nueva llamada. «Firmar». Caleb caminó hacia la cocina para abrir una lata de sopa. Ya no se limitaba a alimentar la máquina. Tenía un escuadrón que cuidar. La entrega del garaje había sido un error táctico. Caleb Vance, un hombre que había estudiado a Sun Tzu y Clausewitz, se dio cuenta demasiado tarde de que había permitido que una fuerza enemiga traspasara el perímetro. En las semanas que siguieron a la llegada de Ranger, la cabaña dejó de funcionar, ser una base de operaciones y transformarse en una zona en disputa. El silencio que Caleb tuvo una vez cultivada como una rara orquídea había desaparecido. Había sido reemplazado por el clic-clic-clic de garras sobre madera dura, el fuerte golpe de un cuerpo golpeando el suelo y el ocasional gemido dramático de una criatura que sentía que 5 minutos sin frotarse el vientre era una violación de los convenios de Ginebra. El principal escenario de la guerra era la sala de estar, específicamente el desgastado sillón reclinable de cuero marrón que estaba frente a la chimenea. Durante 3 años, esta silla había sido el puesto de mando de Caleb. Fue donde tomó su café a las 5 horas. Fue donde leyó sus libros de historia. Estaba moldeado a su forma, un santuario de soledad. Ranger decidió que era una cama para perros. Empezó sutilmente. Caleb regresaría de la cocina, con una taza de café recién hecho para encontrar a Ranger sentado en la silla, luciendo majestuoso y completamente despreocupado. «Fuera», ordenaba Caleb, señalando con el dedo el suelo. Ranger miraría el dedo. Luego miraría a Caleb. Luego dejaba escapar un suspiro que sonaba sospechosamente como un neumático desinflado, deslizándose el cuero con la agonizante lentitud de la melaza derretida. Aterrizaba en la alfombra con un resoplido, apoyando la barbilla en las patas, los ojos vueltos hacia arriba en una mirada de profundo martirio. Pero la guerra psicológica no terminó ahí. Una noche, Caleb se sentó a cenar un bistec a la parrilla.
El olor llenó la cabaña, rico y sabroso. Ranger estaba sentado a 1 metro de distancia, con una postura perfecta y una mirada intensa. Él no suplicó. Mendigar estaba por debajo de él. Simplemente proyectó un rayo de pura necesidad telepática. Caleb cortó un trozo de filete. «No», dijo con firmeza. «Esta es comida humana. Tienes croquetas caras y de alta calidad». Ranger no se movió. Simplemente desvió la mirada. Miró más allá de Caleb, hasta la repisa de la chimenea encima del fuego. Allí, en un sencillo marco plateado, había una fotografía de Elena. Ella se reía en la foto, con el pelo alborotado, parada junto al jeep sin terminar. Ranger miró fijamente la foto, luego volvió a mirar a Caleb, y luego otra vez a la foto. Dejó escapar un gemido bajo, un sonido tan lleno de tristeza y acusación que prácticamente articuló la frase. «Ella me habría dado el bistec, Caleb. Ella era la buena». Caleb se quedó helado, con el tenedor a medio camino de su boca. «No hagas eso», advirtió, apuntando con su cuchillo al perro. «No la metas en esto». Ranger simplemente parpadeó, con sus ojos marrones muy abiertos e inocentes, antes de mirando la foto de nuevo. Caleb gimió, derrotado. Cortó una generosa porción del corte de primera calidad y lo arrojó. Ranger lo atrapó en el aire. La trágica máscara desapareció instantáneamente, reemplazada por el crujido de satisfacción. De victoria. «Estás manipulando a una persona mayor», se quejó Caleb. «Eso es un delito de corte marcial». Decidido a recuperar el control, Caleb decidió que era hora de restablecer la disciplina. Si el guardabosques iba a vivir en la casa de un marine, iba a actuar como el perro de un marine. A la mañana siguiente, bajo el fresco cielo azul de un invierno en Montana, Caleb acompañó a Ranger hasta el camino nevado. El aire era lo suficientemente fuerte como para cortar vidrio. «Muy bien, recluta», anunció Caleb, mientras su aliento formaba nubes. «Obediencia básica, vamos a reforzar esos ejercicios». Ranger estaba en la nieve, meneando la cola. «Parece listo para un juego». «Ranger, siéntate», ordenó Caleb usando su diafragma, la voz que podría cortar el ruido de un campo de mortero. Ranger no se sentó. En cambio, se arrojó sobre su espalda, exponiendo su pálido y esponjoso vientre al sol invernal. Sus piernas pataleaban en el aire como un escarabajo moribundo. Caleb se frotó las sienes. «No, eso no es sentarse. Eso es entrega. Levantarse». Ranger estornudó y se dio la vuelta y se tapó la nariz con nieve. «¡Ranger, cúrate!» Caleb avanzó y se dio una palmada en el muslo. Ranger no se curó. Caminó por la luna. Encontró un palo, lo recogió y empezó a trotar hacia atrás, frente a Caleb, burlándose de él con el premio, manteniéndose exactamente a 3 pulgadas fuera de su alcance. «Esto es un motín», murmuró Caleb. La insubordinación aumentó. Caleb comenzó a despertarse y descubrió que su equipo estaba comprometido. Su combate izquierdo, la bota, siempre la izquierda, empezó a desaparecer. La primera vez que pasó 20 minutos buscando, su presión sanguínea subió. El viejo pánico de perder el control burbujeó en su pecho. Finalmente encontró el bota colocada con cuidado dentro de la bañera, erguida como si estuviera a punto de ducharse. Al día siguiente, estaba dentro de la despensa, al lado de la flor. El tercer día, Caleb se levantó temprano. Se quedó quieto fingiendo dormir, mirando con los ojos entrecerrados. A las 05:05 una sombra se deslizó en el dormitorio. El guardabosques se movió con el sigilo de un comando de operaciones especiales. Cogió la bota izquierda por los cordones, levantándola tan suavemente que los herretes ni siquiera hicieron clic contra el suelo. Hizo una pausa, comprobó el forma dormida y luego salió de puntillas de la habitación. Caleb lo siguió. Él miró desde el pasillo mientras Ranger llevaba la bota a la sala de estar y lo metió profundamente debajo de los cojines del sofá, usando su nariz para meter la falda de cuero abajo para ocultar la evidencia. Cuando Ranger se dio la vuelta, luciendo satisfecho con su sabotaje, encontró a Caleb parado allí, con los brazos cruzados. Ranger se quedó helado, miró el sofá. El miro en Caleb. Luego bostezó, un bostezo enorme y ensordecedor que parecía decir: «No tengo idea de cómo llegó eso allí. Quizás caminó». «Te estoy mirando», susurró Caleb. Pero la guerra por el territorio alcanzó su punto máximo un martes por la tarde. Caleb estaba quitando la nieve de la terraza trasera.
La barandilla estaba hecha de listones de madera verticales con huecos lo suficientemente anchos como para que asomara un hocico decidido. Ranger estaba aburrido. Había estado observando a Caleb palear nieve durante 10 minutos y la falta de atención era inaceptable. Necesitaba una crisis. Caleb escuchó un grito agudo. Se dio la vuelta. Ranger estaba de pie junto a la barandilla, con la cabeza asomando entre las tablillas. Estaba retrocediendo, gimiendo, sus patas arañando inútilmente el suelo. Madera helada. Dejó escapar un grito aterrorizado y agudo, y sus ojos se pusieron en blanco. ¡Guardabosque! Caleb dejó caer la pala y echó a correr. «Espera, amigo. ¡Te tengo!» Con el corazón acelerado, Caleb se dejó caer sobre sus rodillas en la nieve. Extendió la mano para agarrar los listones de madera. Su mente ya calculaba la fuerza necesaria para romper la madera y liberar al animal. «Mantén la calma», lo tranquilizó Caleb. Sus manos temblaban ligeramente. «Papá está aquí. No tires». Alcanzó el cuello de Ranger para comprobar el ángulo, pero cuando sus manos tocaron el pelaje, Ranger dejó de quejarse, se inclinó hacia adelante, lamió la nieve de la nariz de Caleb y luego simplemente sacó la cabeza. Allí no hubo resistencia. La brecha era enorme. Cabeza de guardabosques se deslizó tan fácilmente como la mano de un guante. Ranger se quedó allí, moviendo la cola lentamente, mirando a Caleb con una clara expresión de diversión. «Ah, bien. Estás prestando atención ahora». Caleb se sentó. Volvió sobre sus talones. El choque de adrenalina lo dejó mareado. Miró el hueco en la barandilla. Era lo suficientemente ancho para un cachorro de oso. No había absolutamente ninguna manera de que el perro hubiera quedado atrapado. ¿Pisándole los talones? El choque de adrenalina lo dejó mareado. Miró el hueco en la barandilla. Eso era lo suficientemente ancho para un cachorro de oso. No había absolutamente ninguna manera de que el perro hubiera quedado atrapado. «¿Tú?», respiró Caleb con el rostro enrojecido. «Pequeño actor manipulador». Ranger dio un breve ladra y se inclina en posición de juego, listo para jugar a la mancha. Pero Caleb no jugó. Un pensamiento chispeó en su mente. «Dos pueden jugar a este juego». «Oh», Caleb jadeó. Dejó caer la pala. Se llevó una mano al pecho, agarrando su chaqueta. «Ay, mi corazón». Se tambaleó. Dejó escapar un gemido que tal vez fue demasiado teatral, canalizando cada mal western, película que alguna vez había visto. «Voy a bajar», anunció Caleb al bosque vacío. Se desplomó sobre la nieve. Cubierta. No solo cayó, sino que se desplomó. Yacía boca arriba, con los brazos abiertos y los ojos bien cerrados, lengua colgando. Un reflejo perfecto del truco del perro muerto favorito de Ranger. El silencio cayó sobre el cubierta. Caleb esperó. Esperaba una nariz húmeda, un ladrido juguetón, tal vez una pata en la cara. En cambio, escuchó un ruido de garras. Ranger no ladró. Él gritó. No fue el grito falso de antes. Era un sonido de terror puro y sin adulterar. Caleb sintió un gran peso golpear su pecho. Ranger estuvo encima de él al instante. No estaba jugando. Estaba frenético. Estaba lamiendo la cara de Caleb, su cuello, sus orejas, gimiendo con un tono agudo y desesperado que rasgaba el aire. Cuando Caleb no se movió, Ranger comenzó a cavar. Tocó el pesado abrigo de Caleb, tratando de descubrirlo, tratando de despertarlo. En un movimiento que sorprendió a Caleb hasta la médula, Ranger colocó ambas patas delanteras sobre el esternón de Caleb y presionó hacia abajo, cambiando su peso. ¡Bomba! ¡Bomba! El perro intentaba reactivar su corazón. Fue torpe, doloroso, y fue lo más hermoso que Caleb había sentido jamás. El humor desapareció de la mente de Caleb. Sintió el cuerpo del perro temblar violentamente encima de él. Esto no era un juego para Ranger. Al guardabosques, el hombre en el suelo era su manada, su salvador, su mundo. Ranger ya había perdido a un maestro. La idea de perder a otro lo estaba destrozando. «Oye», susurró Caleb, abriendo los ojos. «Oye, retírate». Ranger se quedó helado. Miró hacia abajo, su rostro a centímetros del de Caleb. Sus ojos estaban muy abiertos, lleno de pánico, buscando vida en los alumnos de Caleb. «Estoy bien», dijo Caleb en voz baja, alzando la mano para enterrar sus manos en el grueso y áspero cuello de Ranger. «Estoy bien. Yo solo estaba actuando, como tú». Ranger lo miró fijamente durante un largo segundo.
Olió el aliento de Caleb. Escuchó su latido del corazón. Luego, al darse cuenta de que lo habían engañado, Ranger soltó un resoplido. Se desplomó ahí mismo encima de Caleb, enterrando su fría nariz en la curva del cuello de Caleb. Él no se alejó. Él simplemente yacía allí, una pesada y cálida manta de piel, aterrizando a Caleb en la tierra. Caleb yacía en el nieve, mirando hacia el cielo vasto y vacío. Sintió el peso del perro sacándole el aire de los pulmones. Y por primera vez en 3 años, el peso aplastante del dolor se sintió un poco más ligero. No era solo un sargento retirado que mantenía una casa en pie. Era necesario. Era amado, con una ferocidad que igualaba la suya. «Está bien», susurró Caleb en el pelaje del perro. Su voz estaba llena de emoción. «Tú ganas la guerra, Ranger. Puedes quedarte con el maldito sofá». La cola del Ranger dio un solo golpe sordo contra las costillas de Caleb. El idioma entre ellos no se hablaba. Era un dialecto compuesto íntegramente de miradas, cambios de peso y la frecuencia específica de un suspiro. En los meses posteriores al Tratado del Sofá, Caleb Vance y Ranger habían desarrollado un sistema de comunicación. Eso era tan complejo como cualquier frecuencia militar cifrada. Caleb no necesitaba llamar a Ranger para cenar. Simplemente tuvo que abrir el cajón específico donde vivía el abrelatas, y el distintivo tintineo del metal sobre la madera despertaría al pastor alemán de un sueño muerto a 3 habitaciones de distancia. Por el contrario, Ranger no necesitó ladrar para decirle a Caleb que estaba aburrido. Él simplemente entraría. Entra en la habitación, deja caer una pelota de tenis cubierta de baba sobre el pie de Caleb con un ruido sordo y lo mira fijamente, con una intensidad que podría derretir el acero. Si Caleb lo ignoraba, Ranger recogería la pelota y la dejaría caer. Vuelve a hacerlo, más fuerte, y añade una exhalación brusca por la nariz, un sonido que claramente traducido hace que me escuchas, viejo. Pero la verdadera profundidad de su código era más profunda que comida o juego. Existía en las tierras sombrías de la mente de Caleb, los lugares donde la guerra aún permanecía como humo en una habitación cerrada. Era una tarde de martes, gris y cargada de amenazas. Nieve. La radio sonaba de fondo, en voz baja, una noticia sobre conflictos en el extranjero. La voz del periodista era cortante, urgente, y describía una emboscada en un valle seco y polvoriento. Caleb estaba cortando verduras para un guiso. El cuchillo golpeó la tabla de cortar. Picar, picar, picar. El periodista mencionó disparos de mortero. Cortar. Caleb se detuvo. La cocina pareció inclinarse sobre su eje. El olor a cebolla de repente olía a diésel quemado. La luz gris de la ventana ya no era nieve de Montana. Era el sol blanco y cegador del desierto. El sonido. El sonido del viento de afuera se convirtió en el chillido de la ordenanza entrante. Su mano agarró. El mango del cuchillo era tan duro que sus nudillos adquirieron el color de hueso. Su respiración se entrecortó, atrapado en un pecho que sentía como si estuviera envuelto en bandas de hierro. No podía moverse. Estaba de vuelta en el Humvee. Estaba de nuevo en la zona de matanza, el set de visión de túnel adentro, oscureciendo los bordes de la habitación. Algo húmedo y frío tocó su mano izquierda. Caleb se estremeció, un gas saliendo de su garganta. Miró hacia abajo. Guardabosques estaba allí. No estaba saltando. No estaba ladrando. Estaba presionando firmemente su nariz fría y húmeda contra el dorso del puño cerrado de Caleb. Tenía las orejas hacia atrás y sus ojos marrones fijos en los de Caleb. Rostro con una mirada feroz y exigente. «Estoy aquí», decía la mirada. «Esta es una cocina». «Estoy aquí», decía la mirada. «Esta es una cocina. Esto es Montana. Estamos a salvo». Ranger volvió a empujar su mano, esta vez con más fuerza, obligando a los dedos de Caleb a aflojar su agarre mortal sobre el cuchillo. Caleb parpadeó. El desierto se desvaneció. El olor a diésel desapareció y fue reemplazado por el olor terroso del perro. Piel y cebolla. Dejó escapar un largo y estremecido suspiro. «Estoy aquí», susurró Caleb con la voz temblorosa. «Estoy aquí». Ranger no se apartó. Apoyó su pesado cuerpo contra las piernas de Caleb, un ancla sólida en un mundo que giraba. Permaneció allí hasta que el ritmo cardíaco de Caleb bajó de un galope a un trote. Caleb se agachó y enterró su mano en el espeso pelaje del cuello de Ranger. «Buen chico», dijo con voz áspera. «Buena funda». El guardabosques dio un suave guau. Luego caminó hacia su canasta de juguetes.
regresó con una pelota de tenis asquerosa y hecha jirones, y lo puso en la mano de Caleb. No fue una petición para jugar, era una técnica de distracción. Concéntrate en la pelota. Lanza la pelota. Estar aquí. Caleb lo lanzó. Y así, los fantasmas se retiraron. Más tarde esa noche, mientras el fuego crepitaba, Caleb se encontró hablando. Durante 3 años había guardado los recuerdos en su interior, un lodo tóxico que envenenaba su silencio. Pero mirando a Ranger, que escuchaba con la atenta gravedad de un sacerdote, el dique se rompió. Hacía calor, guardabosques. Caleb dijo suavemente, mirando las llamas. Más caliente que te puedes imaginar. La arena se metió en todo. Tus botas, tus dientes, tu alma. Guardabosques descansó su barbilla sobre sus patas, observando cómo se movía la boca de Caleb. Ese día perdí a 3 buenos hombres. Continuó Caleb. Eran niños, solo niños. Yo era su sargento. Se suponía que debía traerlos a casa. Ranger dejó escapar un suave suspiro y se acercó, apoyando su cabeza en el pie de Caleb. No pude salvarlos, susurró Caleb. Pero te salvé, ¿no? Ranger se golpeó la cola una vez. Sí. Caleb asintió, secándose una lágrima que no se había dado cuenta que había caído. Sí, misión cumplida en ese. El aislamiento de la cabaña se violó un sábado por la mañana, por el rugido de un motor que definitivamente no era un vehículo militar. Era un Subaru Outback que avanzaba por el camino nevado. Sarah Vance, hija de Caleb, 32 años. Tenía el cabello oscuro de su madre y la mandíbula obstinada de su padre. Trabajó como arquitecta en Seattle, un mundo de vidrio y acero que estaba a millones de kilómetros de distancia del de madera y piedra de Caleb. Llevaba una parka elegante y botas caras, pero caminaba con el paso seguro de alguien que había crecido escalando estas montañas. Sarah no la había visitado en 4 meses. La última vez que estuvo aquí, el silencio de la cabaña había sido tan opresiva que había dejado llorando, aterrorizada de que su padre se estuviera desvaneciendo lentamente en el carpintería. Salió del auto, sosteniendo una bolsa de compras y preparándose para el frío. Recepción. Esperaba que la puerta estuviera cerrada. Esperaba que Caleb hablara monosilábico. En cambio, la puerta principal se abrió de golpe antes de que ella llegara al porche. Un negro y un misil color canela salió disparado de la casa, ladrando con un estruendo profundo y resonante que resonó en los árboles. Dios mío, a Sarah se le cayó la bolsa de la compra. Ranger, retírate. La voz de Caleb sonó desde el puerta. Amistoso, eso es amistoso. El misil se detuvo instantáneamente. El Ranger se detuvo patinando 3 veces. Pies de Sarah. Dejó de ladrar. Olió el aire. Luego avanzó con la dignidad de un diplomático. Olfateó las botas de Sarah. Olfateó la bolsa de comestibles que quedaba en el asador. Pollo. Y finalmente la miró a la cara. Dio un breve estornudo de bienvenida y meneó la cola. Sarah. Caleb salió al porche. Parecía diferente. Él era recién afeitado. Llevaba una camisa de franela que no parecía haber dormido con ella durante una semana. Y lo más sorprendente es que sus ojos estaban claros. ¿Papá? Sarah miró fijamente al perro y luego a su padre. «Oh, ese es... ¿Quién es?» «Ese es Ranger», dijo Caleb, rascando al perro detrás de las orejas. «Es el nuevo oficial ejecutivo de XO. Tu paso exige un peaje para entrar». Sarah parpadeó un peaje rasguños en las orejas. «¿O queso?» «Él prefiere queso». Sarah entró a la cabina aturdida. La diferencia era palpable. El aire no se sentía viciado. La radio sonaba rock clásico, no estático. Había juguetes para perros esparcidos sobre la alfombra. Un desastre caótico que el viejo Caleb nunca habría tolerado. Pero la mayor sorpresa estuvo en el frigorífico. Sarah fue a guardar la leche y se detuvo en seco. Ella y su mamá. Era una hoja de papel cuadriculado. Estaba escrito con la letra precisa de Caleb, en mayúsculas. Procedimientos operativos estándar. Compensación. Ladrido único de guardabosques. Corto. Solicitud de revisión perimetral. Necesita orinar. Vino. Tono alto. Detectan consumo no autorizado de aves de corral. Quiere mi pollo. La mirada. Juicio de las decisiones de mando del comando.
generalmente relativas a la selección de canales de televisión. El suspiro. Miedo existencial causado por la falta de masajes. En el vientre. Remedio inmediatamente. Empujón táctico. Alerta de trastorno de estrés postraumático. Deja todo y participa. Sara leyó la lista 2 veces. Su dedo trazó la línea sobre el empujón táctico. Se volvió para mirar a su padre. Caleb estaba en la sala avivando el fuego. Ranger estaba junto a él, supervisando la colocación de los troncos. «¿Papá?», gritó Sara, con la voz ligeramente temblorosa. «¿Hiciste un gráfico?». «Él es un complejo...». «La operadora, Sara», respondió Caleb, sonando a la defensiva pero sin poder ocultar la diversión en su voz. La documentación es clave para el éxito de la misión. Sara los observó. Observó cómo se movía Ranger cuando Caleb se movía. Observó cómo la mano de Caleb inconscientemente bajaba para tocar la cabeza del perro cada vez que se quedó quieto. Vio la forma en que Ranger se inclinaba hacia el tacto, absorbiendo los temblores que Sara aún conocía. Plagado las manos de su padre. Pasaron la tarde hablando. Por primera vez en años, la conversación no fue forzada. Hablaron del tiempo, de la casa y hasta se rieron de el robo de una baguette de la bolsa de la compra por parte de Ranger mientras no miraban. Al caer la tarde, el aire de la montaña se volvió pesado por el sueño. Caleb se sentó en su sillón reclinable, el que había recuperado, aunque Ranger estaba actualmente tendido sobre sus pies. El calor del fuego y la plenitud de una buena comida finalmente alcanzaron al viejo soldado. Su cabeza se inclinó hacia atrás contra el cuero. Su respiración se hizo más profunda. Su mano, callosa y llena de cicatrices, descansaba inerte sobre el reposabrazos. Sara estaba sentada en el sofá, mirando a ellos. Por lo general, Caleb dormía con el ceño fruncido como si estuviera peleando batallas en sus sueños. Pero esa noche su rostro estaba tranquilo, parecía pacífico. Ranger estaba despierto. El pastor alemán yacía hecho un ovillo a los pies de Caleb, su pesada cabeza descansando directamente sobre los tobillos de Caleb. Tenía los ojos entrecerrados, pero cada vez que un leño aparecía en el fuego, o el viento golpeaba el cristal de una ventana, la oreja de Ranger giraba hacia el sonido. Estaba en guardia. Estaba sosteniendo el reloj para que Caleb no tuviera que hacerlo. Sara sintió que le subía un bulto en su garganta, caliente y aguda. Había pasado 3 años preocupándose, llamando a los médicos, sugiriendo grupos de terapia, tratando de sacar a su padre del oscuro pozo de la culpa del sobreviviente. Ella había fracasado. Los médicos habían fracasado. Pero este perro, esta criatura tonta, dramática y hambrienta del bosque, lo había logrado. Guardabosques se movió ligeramente. Sintió ojos sobre él, levantó la cabeza y miró a Sara. Su mirada era profunda y antigua. No era la apariencia de una mascota, era la mirada de un compañero, de sus hombros. Sacó su teléfono y tomó una foto, tranquila. El viejo soldado dormido, su silla y el perro guerrero que guarda sus sueños. Se levantó suavemente y caminó hacia la cocina para coger un vaso de agua, pasándolo a la nevera. Miró de nuevo el cuadro de Sop. Ella te metió la mano y sacó su bolso. Encontró un bolígrafo y añadió una línea en la parte inferior del papel cuadriculado. 6. El sanador. Misión estado. En curso. Tasa de éxito. 100%. Tapó el bolígrafo y miró. De regreso a la sala de estar, donde la luz del fuego danzaba sobre los 2 hombres de la casa. Un humano, un canino. Ambos finalmente, verdaderamente en paz. Febrero en las tierras altas de Montana no era un mes. Fue un veredicto. El cielo había descendido sobre los picos de las montañas Bitterroot. Un pesado y asfixiante manto de color gris plomizo, que se tragaba el sol y se negaba a devolverlo. El meteorólogo de la radio, normalmente una voz alegre que promete carreteras despejadas para el mediodía, sonó grave. Habló de un sistema histórico de baja presión y de vientos helados que amenazan la vida. El uso, la palabra blanqueamiento. Dentro de la cabina, la presión del aire cayó tan bruscamente que las vigas de madera del techo crujieron en señal de protesta. Caleb Vance estaba sentado a la mesa de la cocina, una taza de café intacta frente a él. No lo estaba bebiendo porque estaba mirando a Ranger. Por primera vez desde que se firmó el tratado del sofá, Ranger no estaba relajado. No estaba durmiendo boca abajo con sus patas en el aire. No estaba suspirando dramáticamente por la falta de queso. Estaba paseando. Guardabosques, el gran pastor alemán, que suele ser la imagen de una calma estoica,
Vibraba de tensión. Su pelo, el pelaje a lo largo de su columna, estaba ligeramente erizado. Sus oídos, generalmente relajados, giraban como antenas parabólicas, rastreando un sonido que los oídos humanos envejecidos no podían percibir. Haga clic, haga clic, haga clic. Ranger caminó hacia la puerta trasera. Él olió el sello. Él se quejó. Un sonido agudo y agudo que no estaba en la tabla SOP. No era lo que quiero gemido de pollo. Fue el gemido de alerta. «Ranger, retírate», dijo Caleb, con voz tranquila pero firme. «Hay 20 por ahí, amigo. Nadie sale, ni siquiera tú». Ranger ignoró la orden. Esto, en sí mismo, era alarmante. Ranger podría haber sido un maestro en el cumplimiento malicioso, pero nunca ignoró una orden de seguridad directa. Orden. El perro trotó hacia Caleb. Le dio un codazo lo suficientemente fuerte como para derramar el café sobre la mesa, y luego corrió de regreso a la puerta. Se levantó y raspó con sus garras la pesada madera. Rasca, rasca, rasca. ¿Qué es? Caleb se levantó y se secó la mano en los vaqueros. ¿Oyes un oso? Un coyote. Ranger le devolvió la mirada, con sus ojos marrones muy abiertos y frenéticos. Ladró una vez, con un tono agudo y exigente. Detonación del sonido. Abierto. La puerta. Caleb caminó hacia la puerta. Está bien. ¿Quieres ver? Adelante. Una mirada y volverás corriendo hacia el fuego. Caleb abrió el cerrojo. Él agarró, apretó el mango, preparándose contra el viento que sabía que le esperaba del otro lado. ¿Listo?, preguntó Caleb. Abrió la puerta. El viento no esperaba del otro lado. ¿Listo?, preguntó Caleb. Abrió la puerta. El viento no solo sopló, sino que explotó hacia adentro. Un muro de furia blanca se estrelló contra Caleb, cegándolo instantáneamente con cristales de hielo. El rugido fue ensordecedor, como el de un tren de carga que pasara por la cocina. ¿Ver? Caleb gritó por encima del vendaval. ¡Demasiado frío! Se movió para cerrar la puerta de golpe, pero fue demasiado lento. Ranger no retrocedió ante el frío. No se volvió hacia el fuego. Con un enrollamiento muscular de sus patas traseras, el pastor alemán se lanzó al vacío blanco. No lo dudó. Él no miró atrás. Salió corriendo del porche y desapareció entre los remolinos de nieve, como si lo hubieran borrado de su memoria. Existencia. Guardabosque. Ranger, cúrate. La orden fue arrancada de su garganta y destrozada por el viento antes de que pudiera viajar un metro. Caleb miró hacia la tormenta. No podía ver el camino de entrada. No podía ver los árboles. Ni siquiera podía ver el final de los escalones del porche. Solo había blanco. Un blanco agitado, violento e interminable. Ni siquiera podía ver el final de los escalones del porche. Solo había blanco. Un batido. Blanco, violento e interminable. Él silbó. El silbido agudo de 2 tonos que siempre hacía que Ranger corriera a cenar. Nada. ¡Guardabosque! Silencio. No el silencio pacífico de las montañas. Este era el silencio de la ausencia. El silencio de una radio que se ha apagado en medio de un tiroteo. Caleb se quedó allí por un momento. El hielo congelaba las lágrimas en sus ojos antes de que pudieran caer. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un ritmo frenético y aterrador. ¡Se ha ido! La idea lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. De repente, la nieve blanca ya no era nieve. Era polvo marrón. El frío cortante no era frío. Era el calor abrasador de una tormenta de arena iraquí. Caleb no estaba parado en su porche. Estaba parado junto a un Humvee, gritando por una radio que solo ofrecía estática, viendo cómo el polvo se traga a su escuadrón. «Otra vez no», susurró una voz en su cabeza. «No haré esto otra vez. No voy a perder otro soldado». Caleb cerró la puerta de golpe y puso llave. La transición de el preocupado dueño de la mascota al sargento Vance tardó exactamente 3 segundos. Se dirigió al vestíbulo. Él no lo hizo prisa. Las prisas llevaron a errores. Se movió con deliberada velocidad letal. Capa base, lana térmica, capa intermedia, forro polar, capa exterior, parca pesada de Gore-Tex, naranja, alta visibilidad. Botas de combate aisladas, con cordones ajustados y nudos, dobles. Guantes resistentes con forros de destreza. Agarró su cinturón táctico. Encendió la linterna de alta resistencia.
Cogió su cuchillo de caza, no para animales, sino para hielo. Agarró un rollo de cuerda para escalar. Hizo una pausa ante el espejo. El hombre que le devolvía la mirada no era el viudo desconsolado que doblaba las sábanas a las 5 coslos. Era un hombre que tenía una misión. Sus ojos eran duros, fríos y concentrados. «En silla», susurró. Abrió la puerta y regresó al infierno. El frío era una entidad física. Mordió las capas de ropa, buscando piel, buscando huesos. ¿La nieve? Ya estaba hasta las rodillas y subía más. Caleb ató un extremo de la cuerda a la pesada madera, pilar del porche, y sujetó el otro extremo a su cinturón. Tenía 50 metros de hilo y una correa de seguridad. Esperó. «Guardabosque». Pasó el haz de la linterna de un lado a otro. Era mediodía, pero parecía el crepúsculo. La luz simplemente se reflejaba en la nieve que caía, creando una pared de resplandor. Siguió adelante. Cada paso fue una batalla. La nieve se apoderó de sus botas, intentando arrastrarlo hacia abajo. El viento gritaba en sus oídos, burlándose de él. ¿A dónde fue? ¿Por qué huyó? Ranger no era un corredor. Era un perro con velcro. Se pegó a Caleb como una sombra. ¿Para que se escape? En una tormenta como esta, debe haber estado persiguiendo algo o huyendo de algo. Caleb llegó al extremo de la cuerda. Se apretó contra su cintura. Estaba a 100 metros. No podía ver el caza detrás de él. Estaba en la habitación blanca. «Guardabosques, informe». Esperó. Volvió la cabeza y rodeó con su mano enguantada su oído, esforzándose por escuchar un ladrido, un gemido, cualquier cosa por encima del aullido del viento. Nada. Caleb miró la cuerda. Era su salvavidas. Si lo desabrochaba, podría perderse en 10 minutos. Pies. En un apagón, no hay arriba ni abajo, ni norte ni sur. La gente murió en estas tormentas a 50 pies de sus puertas de entrada. Miró hacia la oscuridad arremolinada que se avecinaba. En algún lugar, su mejor amigo estaba solo. Ranger tenía frío. El guardabosques estaba asustado. Ranger, que lo había sacado de la oscuridad de su propia mente. Ahora estaba perdido en la oscuridad del mundo. Ningún hombre se queda atrás. Caleb se agachó. Tenía los dedos rígidos, pero funcionaron. Hacer clic. Soltó la cuerda de seguridad. La cuerda cayó a la nieve y una serpiente desapareció en el montón. Caleb estaba desatado. Siguió adelante. Se movió hacia la línea de árboles, adivinando la dirección. Basado en el viento. «¡Guardabosque!». Tenía la garganta en carne viva. El aire frío le quemó los pulmones como si fuera ácido. Sus piernas comenzaron a arder. El ácido láctico se acumula con cada paso alto a través de las derivas. 10 minutos. 20 minutos. O tal vez fue una hora. El tiempo dejó de tener significado. Solo quedaba el paso. Elevar. Planta. Empujar. Elevar. Planta. Empujar. El frío empezó a infiltrarse en su interior. Tenía los dedos entumecidos. Le habían desaparecido los dedos de los pies. Comenzaron los escalofríos. Temblores violentos e incontrolables que sacudieron su cuerpo. Sigue moviéndote, Yute. Te detienes. Te mueres. Pero la duda empezó a invadirlo. La duda insidiosa y susurrante. Se ha ido Caleb. Igual que Elena, como los chicos en el desierto. Destruyes todo lo que tocas. No se podía mantener viva a una esposa. No se podía mantener vivo a un escuadrón. Ni siquiera podrías mantener vivo a un perro. Golpeó fuerte la nieve, de cara. El frío golpe contra sus mejillas fue instantáneo. Intentó levantarse, pero sus brazos le pesaban, como pesas de plomo. Se quedó allí por un segundo. La nieve estaba blanda. Aquí abajo reinaba el silencio, protegido del viento. Sería muy fácil simplemente cerrar los ojos. Solo por un minuto, solo para descansar. Levántate, el sargento en su cabeza ladró. No puedo. El viejo respondió. Caleb rodó sobre su espalda y miró hacia el vórtice gris que se arremolinaba sobre él, sobre el que caía la nieve. Sus pestañas se derritieron en lágrimas que se congelaron en sus mejillas. Susurró con la voz entrecortada. Roto donde estas hijos sintió el peso aplastante de la soledad absoluta. La casa estaba vacía. El garaje estaba vacío. Y ahora, el lugar a sus pies estaba vacío. Él era verdaderamente,
finalmente completamente solo. Cerró los ojos y la oscuridad se hizo presente. Él, el frío abrazándolo como un viejo amigo al que había estado evitando durante demasiado tiempo. Luego, a través del rugido del viento, un sonido. Ni un aullido, ni el viento. Un ladrido. Débil. Desesperado. Fuego rápido. Ladra, 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 ladra. Los ojos de Caleb se abrieron de golpe. Venía de la izquierda del barranco. La adrenalina, ardiente y feroz, inundó sus venas heladas. No era la energía de la juventud, era la energía de la desesperación. Caleb se dio la vuelta, clavó las manos enguantadas en la nieve, gimió un sonido primitivo de esfuerzo y obligó a su cuerpo a enderezarse. Se tambaleó, mareado, pero él cerró sus rodillas. «¡Te escucho!», gritó Caleb. Su voz encontró nuevo poder. «¡Te escucho, guardabosques! Sigue hablándome. Sigue hablando. Ladrar. Ladrar». Estaba más cerca, y no fue solo un ladrido. Fue el ladrido específico del gráfico SOP. Barkna 5. El empujón táctico. La alerta. Ranger no solo estaba perdido, estaba pidiendo refuerzos. Caleb fijó sus ojos en el sonido. Dio un paso, luego otro. «¡Espera!», rugió Caleb, sumergiéndose de nuevo en la tormenta. «Ya voy. Papá viene». El sonido de la corteza era un salvavidas arrojado a través de un abismo oscuro y helado. Caleb Vance lo agarró con todo lo que le quedaba. Obligó a sus piernas a moverse, arrastrando sus pesadas botas a través de la nieve que se sentía como cemento mojado. «¡Háblame, guardabosques!», gritó Caleb, su voz desgarrada por el viento. «Sigue hablando. Ladra, ladra, ladra». Era rítmico, urgente, estacionario. Caleb tropezó por la pendiente de un barranco. Resbaló sobre el hielo escondido y se agarró a la áspera corteza de un pino. El haz de la linterna oscilaba violentamente, iluminando copos de nieve arremolinados que parecían fuego trazador en la oscuridad. 50 yardas, 30 yardas. Y entonces lo vio. Ranger no estaba corriendo. No estaba paseando. Estaba tendido cerca de la base de un enorme roble volcado hacia arriba. Sus raíces crean un refugio parcial contra el viento cortante. Pero Ranger no se refugiaba por sí mismo. Yacía al aire libre, expuesto a toda la furia de la tormenta. Su cuerpo se acurrucó en una apretada dona negra y fuego. Estaba temblando. Los temblores fueron tan violentos que sacudieron la nieve de su pelaje. Tenía la cabeza gacha y la nariz metida en la cola, creando un sello de calidez. «¡Guardabosque!». Caleb se arrodilló junto al perro. Guardabosques miró hacia arriba. Tenía las cejas cubiertas de hielo. No movió la cola, no saltó para saludar a su amo. Simplemente miró a Caleb con ojos desesperados y suplicantes. Luego empujó su nariz hacia el centro de su cuerpo acurrucado. «Mira», decía. «Mira lo que encontré». Caleb frunció el ceño. Extendió la mano. Su guante en las manos. Quitando la nieve de la espalda de Ranger. «¿Qué tienes?». «Estás herido». Empujó suavemente contra el flanco del guardabosques, intentando que el perro se pusiera de pie. Ranger resistió por un segundo. Un gemido bajo se escapó. Su garganta, antes de que finalmente desenroscara su cuerpo rígido y congelado. Mientras Ranger se movía, Caleb lo vio. Escondido en el parche de hojas secas debajo del vientre de Ranger, protegido del viento y la nieve por el calor corporal del perro más grande. Era una bola de pelo. Era pequeño, tal vez tenía 8 semanas. Era un cachorro. Y no un cachorro cualquiera. Era un pastor alemán, una imagen especular en miniatura de Ranger, con pelusa negra y patas de gran tamaño que parecían demasiado grandes para su cuerpo hambriento. El cachorro no se movía. «Oh, Dios», susurró Caleb. Miró a su alrededor. A 5 pies de distancia, medio enterrada en un ventisquero, había una caja de cartón empapada y aplastada. La cinta de embalaje se había soltado. Lo habían arrojado allí, probablemente desde el camino maderero que discurría a lo largo de la cresta sobre el barranco. Alguien pasó por allí. Se detuvo durante 10 segundos. Arrojó la caja al bosque y siguió conduciendo. El cachorro había salido gateando. Había llorado en la tormenta. Un único guardabosques, con sus oídos de radar y su gran corazón, lo había oído. Caleb se quitó los pesados guantes con los dientes, masajeando la destreza de sus manos desnudas. El frío le atravesó la piel al instante, ardiendo como fuego.
Se agachó y tocó el cachorro. Estaba helada, pero luego se produjo un leve tic y un jadeo superficial. Frente de contacto, murmuró Caleb. Su entrenamiento anuló su shock. Tenemos un superviviente. Triaje inmediato. Miró a guardabosques. El perro grande empujaba al cachorro con el hocico, lamiendo la escarcha de sus orejas, tratando de devolverle la vida a la forma diminuta. «Buen chico», dijo Caleb, su voz llena de emoción. «Eres un muy buen chico, Ranger, pero tenemos que movernos. Tenemos que movernos ahora». Caleb se puso de pie. Se bajó la cremallera de su pesada parca naranja de Gore-Tex. El viento golpeó su capa intermedia de lana, robándole el calor corporal en segundos, pero no le importaba. Levantó al cachorro. Fue sorprendentemente ligero, nada más que huesos y pelaje. Metió al cachorro dentro de su vellón, presionando el pequeño animal congelado directamente contra su pecho, justo encima de su corazón. Volvió a subir la cremallera de la parca hasta la mitad, creando una bolsa de canguro, atrapando su propio calor corporal dentro con el cachorro. «Muy bien». Caleb agarró el cuello de Ranger. «Sobre mí. Nos vamos. No hay rezagados». Ranger miró el lugar donde había estado el cachorro y luego miró el bulto en la chaqueta de Caleb. Él entendió. Dio un breve ladrido y presionó su hombro contra la pierna de Caleb. La marcha de regreso fue una mancha de agonía. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por el peso aplastante del cansancio. Las piernas de Caleb ardieron. Sus pulmones gritaron. Cada paso cuesta arriba era una batalla contra la gravedad y los elementos. Sintió al cachorro moverse débilmente contra su pecho, pequeños escalofríos que coincidían con los suyos. «No te mueras por mí», pensó Caleb, apretando los dientes. «No vine aquí para traer una víctima». Ranger permaneció pegado a su lado. El perro cojeaba ligeramente y tenía las patas llenas de hielo, pero se negaba a quedarse atrás. Cada vez que Caleb tropezaba, Ranger apoyaba su gran peso contra él, sosteniéndolo y empujándolo hacia adelante. No eran un hombre y un perro. Más. Eran un escuadrón, una unidad de 2 que transportaban a un tercero herido. Cuando el contorno de la cabina finalmente apareció a través del apagón, Caleb casi lloró. Parecía una fortaleza. Parecía como el cielo. Jugueteó con las teclas. Sus dedos eran garras inútiles. Finalmente logró meter la llave y abrir la puerta con el hombro. Cayeron al vestíbulo. El silencio de la casa era ensordecedor tras el rugido de la tormenta. Caleb no se detuvo para quitarse las botas. Se dirigió directamente a la sala de estar. Cayó de rodillas frente a la chimenea, donde las brasas aún brillaban rojas. Arrojó 3 troncos al rejilla y avivó el fuego hasta que cobró vida con un rugido. Solo entonces él desabrocharle la chaqueta. Sacó al cachorro. Scout, un cachorro de pastor alemán macho, apenas 8 semanas viejo. Estaba peligrosamente delgado y sus costillas se veían claramente. Su pelaje era una suave mezcla de negro y fuego. Pelusa. Una de sus orejas se levantó valientemente, mientras que la otra cayó en un pliegue cómico permanente, probablemente el defecto que había provocado que un criador lo descartara como basura. Caleb puso al cachorro la gruesa alfombra de lana. Cogió la manta del sofá, la que Elena había tejido, y empezó a frotar al cachorro vigorosamente. Fricción. Calor. Circulación. Vamos, instó Caleb, frotando las diminutas extremidades. Lucha pequeña. ¡Luchar! Ranger también estaba allí. No se sacudió la nieve de su propio abrigo. Se acostó al lado del cachorro. Y empezó a lamerle la cara. Golpes largos y ásperos de su lengua, limpiando el hielo, estimulando flujo sanguíneo. Pasaron los minutos. El fuego crepitó. El viento aullaba afuera, impotente contra las paredes de la cabaña. Luego, un sonido, un chirrido diminuto y agudo. Las patas del cachorro patalearon. La oreja caída se movió. Un ojo azul avellana se abrió, desenfocado y nublado. Caleb dejó de frotar, se recostó, su pecho agitando. El cachorro levantó la cabeza, miró el fuego, miró a la bestia gigante, Ranger, que se cernía sobre él, y luego miró a Caleb. No lloró, no se acobardó. Dejó escapar un pequeño estornudo desafiante y trató de levantarse. Se tambaleó. Sus patas parecían gelatina y cayó sobre la pata de Ranger. Ranger dejó escapar un suspiro profundo y retumbante y apoyó suavemente la barbilla en el lomo del cachorro. Caleb los miró fijamente. El gran perro rescatado con cicatrices de batalla que le había salvado la vida
Ahora enrosca su cuerpo alrededor de un cachorro destrozado y descartado para salvarle la vida. «Que me condenen», susurró Caleb. Se levantó y fue a la cocina. Aún le temblaban las manos, pero logró calentar un poco de leche de cabra y mezcló un pequeño suplemento rico en calorías que guardaba para emergencias. Devolvió el cuenco. El cachorro bebía con avidez, haciendo sorbos desordenados, sonidos que llenaron la habitación. Ranger observó, babeando levemente, pero no intentó robarle el comida. Esperó hasta que el cachorro terminó y luego lamió el bigote de leche del pequeño. Cara. Caleb se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el sofá. Él miró los dos. El cachorro, lleno y cálido, se arrastró torpemente hacia Caleb. Olió su bota. Entonces se subió a su regazo, dio 2 vueltas y cayó en un sueño profundo. Guardabosques observó esta invasión de su territorio. Miró a Caleb. «No me mires así», dijo Caleb en voz baja. «Esto es tu culpa. Lo trajiste a casa». Ranger se golpeó la cola, se arrastró y apoyó la cabeza en la rodilla de Caleb, justo al lado del cachorro durmiendo. Caleb apoyó su mano sobre la cabeza de Ranger y su otra mano sobre el lomo del cachorro. Sintió el fuerte y constante latido del corazón del perro adulto y el frenético y rápido aleteo del cachorro. Corazón. 3 latidos en una. Habitación que hacía apenas unos meses estaba vacía. «Estabas de patrulla, ¿no?», Caleb le preguntó a Ranger en voz baja. «Escuchaste una señal de socorro y te involucraste». Ranger cerró los ojos, exhausto. «Un buen hombre de punta siempre explora el área que tiene delante», reflexionó Caleb. Miró al cachorro de oreja caída, el cachorro que había sobrevivido al frío, la oscuridad y la abandono. «Es un tipo pequeño y duro, un superviviente». Caleb sonrió. Fue una sonrisa suave, una que alcanzó sus ojos. «Explorador», dijo Caleb. «Lo llamaremos Scout». La oreja de Ranger se movió. Él pareció aprobarlo. Caleb miró por la ventana. La tormenta todavía estaba furiosa, enterrando al mundo en blanco. Pero en el interior el fuego era cálido. El perímetro estaba seguro. Se miró las manos. No estaban temblando. Estaban sosteniendo la vida. «Muy bien, marines», susurró Caleb a su escuadrón dormido. «Retirarse por...». Misión cumplida. La casa ya no estaba en silencio. Estaba lleno de respiración, de calidez, de tranquilidad, promesa inquebrantable de que nadie aquí volvería a quedarse atrás. La tormenta finalmente había estallado. Afuera, el viento ya no gritaba, sino que tarareaba una melodía baja y cansada entre los pinos. Dentro de la cabina, los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y la respiración suave y rítmica del nuevo recluta, Scout, que se retorcía mientras dormía sobre la alfombra. Caleb se sentó en el suelo, con una toalla en la mano, secando meticulosamente el abrigo de Ranger. El perro grande yacía de lado, exhausto, pero contento. De vez en cuando levanta la cabeza para comprobar cómo está el cachorro antes de volver a dejarse caer. «Lo empujaste hoy», murmuró Caleb, frotando la toalla sobre la gruesa gorguera de Ranger. «Pasaste la línea roja, amigo, pero hiciste el trabajo». Ranger gimió, un sonido de pura satisfacción. Caleb se movió para quitarle el cuello a Ranger y secar el pelaje debajo. Era una tira de cuero pesada y gruesa, desgastada por años de uso. La hebilla de latón estaba deslustrada y los bordes deshilachados. Caleb nunca había realmente lo examinó de cerca. Era solo un collar, pero cuando su pulgar recorrió el forro interior, sintió algo. Un bulto. No fue una rebaba ni un tic. Era duro, cilíndrico y perfectamente oculto, debajo de un parche de cuero que había sido cosido a mano sobre el forro original. Las costuras eran diferentes al resto, torpe, desigual, hecho por una mano que probablemente temblaba. Caleb frunció el ceño. Acercó el collar a la luz del fuego. «¿Qué escondes, guardabosques?», susurró. Cogió su navaja de bolsillo. Con la precisión de un cirujano, cortó con cuidado el hilo. La solapa de cuero se desprendió. En su interior, envuelta herméticamente en plástico, había una pequeña cápsula de metal plateado. Parecía un pastillero de nitroglicerina, de esos que los pacientes cardíacos llevan en sus llaveros. Pero este era de aluminio de grado militar. Caleb desenroscó la tapa. Estaba apretado, sellado contra el agua y el tiempo. Se abrió de golpe. En el interior no había pastillas. Había un solo tarjeta micro SD negra.
Caleb lo miró fijamente. Un mensaje digital en una botella analógica. Miró a guardabosques. El perro estaba dormido. Sus patas se movían mientras perseguía conejos en sus sueños. Había llevado este secreto alrededor de su cuello a través del bosque, a través del hambre, a través de las tormentas, custodiándola con su vida. Caleb se puso de pie, con las rodillas a agrietamiento. Caminó hasta el pequeño escritorio en la esquina donde estaba su polvoriento portátil. Lo encendió. La luz azul de la pantalla áspera en la penumbra de la cabina. Encontró un adaptador de tarjeta en el bolso de su cámara e insertó el chip. Apareció una carpeta en la pantalla. Sin nombre. Solo una fecha de hace 6 meses. Dentro había 12 archivos de video. Caleb hizo clic en el primero. El video, filmado con manos temblorosas, era inestable. El escenario era una sala de estar pequeña y abarrotada, llena de libros y luz del sol. Un anciano apareció en el cuadro. Era delgado, con mechones de pelo blanco y un rostro que parecía papel pergamino arrugado. Llevaba una chaqueta militar descolorida. Arthur Miller, un hombre de unos 70 años, frágil pero con ojos que contenían una chispa de gentil picardía, aunque actualmente nublados por la niebla de la demencia. ¿Está encendido? La voz de Arthur era ronca. Creo que está encendido. Bueno. General, frente y centro. En el vídeo, un guardabosques más joven y elegante entró trotando en el cuadro. General, dijo Arthur seriamente, he recibido informa que el enemigo se ha infiltrado en el perímetro. Hazte el muerto. En la pantalla, Ranger, no simplemente acuéstate. Realizó exactamente el mismo colapso dramático que le había mostrado a Caleb en el garaje. Giró, gimió. Se tapó los ojos con una pata y golpeó la alfombra con un ruido sordo. Arturo estalló riendo. Era un sonido sibilante y delicioso. Oh, míralo. Mira ese jamón. Mejor actor del batallón. La cámara tembló cuando Arthur se rió. El Ranger, o General, inmediatamente saltó y lamió la lente de la cámara, borrando la imagen antes de... El video se cortó. Caleb sonrió, pero su pecho se apretó. General, ese era su nombre. Hizo clic el siguiente video. El sello de fecha. Fue un mes después. La sala de estar estaba más oscura. Arthur parecía más confundido, sentado en una silla, retorciéndose las manos. No lo sé. No sé dónde está, murmuraba Arthur, mirando a su alrededor con pánico. Margaret dijo que volvería. ¿Por qué no ha vuelto? Estaba hiperventilando. El pánico iba en aumento. ¿Por qué no ha vuelto? Estaba hiperventilando. El pánico iba en aumento. De repente, Ranger entró en escena. No ladró. Caminó hacia Arthur y comenzó a cojear. Arrastró dramáticamente su pierna izquierda trasera, dejando escapar un gemido patético. Arthur dejó de entrar en pánico. Miró hacia abajo. Oh, no. Ah, general. ¿Te vuelve a doler la pierna? ¿La metralla? Ranger gimió más fuerte, empujando la mano de Arthur. Está bien. Está bien, lo tranquilizó Arthur, olvidando su propio miedo mientras se concentraba en el perro. Déjame frotarlo. Déjame ayudarte, soldado. Mientras Arthur se frotaba la pierna herida, su respiración se hizo más lenta. El ataque de pánico se disipó y fue reemplazado por un propósito. Ranger soportó el masaje por un momento y luego lamió la mano de Arthur. Caleb sintió se le forma un nudo en la garganta. La cojera, las heridas falsas, no eran solo para comer. Ellos eran una técnica de distracción. Ranger había aprendido a fingir angustia para sacar a su dueño de la oscuridad del Alzheimer. Creó una crisis que sabía que Arthur podía resolver, dándole al anciano una sensación de control cuando su mente se estaba escapando. Caleb hizo clic a través de los videos. Vio a Ranger encontrar las gafas de Arthur. Vio a Ranger alejando al Arthur de la puerta principal cuando intentaba salir por la noche, llevándolo suavemente de regreso al sofá como una oveja perdida. Vio a Ranger sentado pacientemente mientras Arthur le contaba la misma historia de guerra 3 veces seguidas. Y luego, el video final. La miniatura mostraba a Arthur mintiendo, en una cama de hospital, instalada en la sala de estar. Parecía muy pequeño. La luz de la habitación era dorado, el sol de la tarde de un día pasado. Caleb hizo clic en reproducir. Arturo estaba sosteniendo la propia cámara. El ángulo era bajo, mirando hacia su barbilla. «¿Mi nombre?», susurró Arthur, haciendo una pausa para recuperar el aliento. «Es Arthur Miller. 101.
Aerotransportado. Tosió, con un sonido húmedo y estertor. Si estás viendo esto, significa que me he ido y significa... General, el general está solo. Arthur giró la cámara. Ranger estaba acostado en la cama a su lado, con la cabeza apoyada en el pecho de Arthur, los ojos muy abiertos y triste. No estaba actuando. Estaba en vigilia. Arthur giró la cámara hacia su cara. Las lágrimas corrían por las profundas líneas de sus mejillas. Mi hijo. No puede con él. El propietario no permitir perros grandes. Quiere enviar al general al refugio. La voz de Arthur se quebró. No puedo permitir que eso suceda. No es una mascota. Él es mi médico. Él es mi mejor amigo. Arthur miró directamente a la lente. Sus ojos, generalmente nublados, de repente se volvieron penetrantemente claros. El general no es un mal perro. Él actúa mal. Se hace el muerto. Él cojea. Roba zapatos. Arthur logró esbozar una débil sonrisa. Lo hace porque sabe que me pongo triste. Él sabe que me asusto cuando llega la niebla. Entonces él me hace reír. Él me hace sentir algo más. Arthur respiró hondo y estremeciéndose. Le dije que corriera cuando llegó la ambulancia. Le dije que corriera, que buscara un nuevo puesto, porque un soldado necesita una misión. Si lo encuentras, susurró Arthur, y parecía estar mirando directamente fuera de la pantalla, directo al alma de Caleb. Por favor, no rompa su espíritu. Él solo está tratando de ayudar. Es un buen soldado. Por favor, cuida de mi chico. El vídeo terminó. La pantalla se puso negra. El silencio en la cabaña era absoluto. Caleb se sentó allí, el brillo de la computadora portátil iluminando las lágrimas que corrían libremente por su rostro. No los limpió. No pudo. Él sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El sopé. El drama, la manipulación, la constante necesidad de estar cerca. Todo tenía sentido. Ranger no había estado probando a Caleb. Lo había estado tratando. Ranger había visto la misma tristeza en Caleb que había visto en Arthur. Había visto los mismos fantasmas. Y había usado las únicas herramientas que tenía, su teatralidad, su humor, su presencia, para evitar que Caleb se ahogue. «General», susurró Caleb con la voz quebrada. Al oír el nombre, un nombre que no había oído en meses, la cabeza de Ranger se levantó bruscamente de la alfombra. Miró a Caleb. Miró la pantalla de la computadora. Dejó escapar un gemido bajo e interrogativo. Caleb se alejó del escritorio. Se deslizó de la silla al suelo. «Ven aquí», dijo Caleb entrecortadamente. Ranger se puso de pie. Caminó lentamente, sintiendo el cambio en la atmósfera. Caleb rodeó el cuello del perro con sus brazos. Enterró la cara en el pelaje que aún olía levemente a la tormenta y al fuego. Él lloró. Lloró por Arthur, un hombre que nunca había conocido, pero que conocía perfectamente. Lloró por Elena. Lloró por los años que había desperdiciado en la oscuridad. «Recibí el mensaje, Arthur», susurró Caleb en la piel. Mensaje recibido, alto y claro. Ranger no se apartó, no se hizo el muerto. Se sentó sólido como una roca, apoyando su peso contra Caleb, absorbiendo el dolor. Lamió las lágrimas de las mejillas de Caleb, un suave y metódico consuelo. Había completado su misión con Arthur Miller y ahora estaba inmerso en su misión. Con Caleb Vance. Scout, el cachorro, se despertó al escuchar la voz de Caleb. Se tambaleó sus piernas inestables y se apretó entre Caleb y Ranger, ladrando suavemente. Caleb tiró atrás. Los miró a los dos, al viejo veterano y al nuevo recluta. Miró el pantalla de la computadora por última vez, luego cerré la computadora portátil. Recogió la cápsula de metal y al nuevo recluta. Miró la pantalla de la computadora por última vez y luego cerró la computadora portátil. Cogió la cápsula de metal y el collar. «Tu nombre es Ranger ahora», dijo Caleb en voz baja, mirando al perro grande a los ojos. «El general está jubilado, sirvió con honor, pero Ranger tiene un nuevo escuadrón para liderar». Ranger se golpeó la cola. Él pareció entender. La carga del pasado, que llevaba en una cápsula secreta alrededor de su cuello, finalmente fue liberada. Caleb extendió la mano y desabrochó el viejo y desgastado collar de cuero. Lo arrojó suavemente sobre el escritorio, pero esta vez más suave. «Mañana les conseguiremos equipo nuevo a los dos». Él avivó el fuego. La luz naranja baña la cabina de calidez.
Afuera la nieve seguía cayendo, enterrando el mundo, pero por dentro los secretos habían salido a la luz y la curación realmente había comenzado. La primavera en Montana no llegó con un susurro. Llegó con el rugido del agua al despertar. El silencio del invierno, que alguna vez había parecido una sentencia de prisión para Caleb Vance, fue roto por la sinfonía del deshielo. Hielo crujió y gimió en el río. La nieve derretida goteaba rítmicamente desde los aleros de la cabaña, y el viento ya no gritaba, sino que susurraba promesas de flores silvestres y tierra cálida. Caleb estaba en el porche delantero, con una taza de café en la mano. Ya no era negro, sino con un toque de crema, un pequeño capricho que había permitido que volviera a su vida. Observó la cima del sol sobre las montañas de zafiro, pintando los parches de nieve persistentes en tonos violeta y dorado. No estaba solo. A su izquierda, vibrando con la energía cinética de un resorte en espiral, estaba sentado Scout. Explorar. Scout, que ahora tenía más de un año, se había convertido en un adolescente larguirucho y enérgico, como un resorte enroscado. Explorar. Ahora con más de un año, Scout se había convertido en un perro adolescente larguirucho y enérgico. Tenía las marcas negras y fuego de un pastor alemán, pero poseía la tontería de un Golden Retriever. Su oreja izquierda se enderezó y aguda, una antena parabólica para detectar problemas, mientras que su oreja derecha permanecía terca y adorablemente caída, dándole una expresión de perpetua investigación escéptica. A la derecha de Caleb estaba sentado el veterano Ranger. Su pelaje era grueso y lustroso, reluciente de salud. Se había llenado. Las costillas que una vez sobresalían ahora estaban cubiertas por sólidos músculos. Estaba sentado con la dignidad tranquila e inquebrantable de un sargento mayor que lo había visto todo y no quedó impresionado por nada. «Muy bien, caballeros», anunció Caleb, dejando su taza en la barandilla. «Ejercicio matutino. Miremos bien». Scout dejó escapar un aullido que se quebró en el medio, mitad ladrido, mitad chillido. Guardabosques solo golpeó su cola una vez, pesado y autoritario. Se dirigieron a la zona plana de hierba que había emergido de la nieve que se derretía en el patio delantero. Esta era la plataforma del desfile. «Explorador, al frente», ordenó Caleb. Scout avanzó gateando, sus patas deslizándose sobre la hierba mojada. Se pasó de la marca, chocó contra las rodillas de Caleb, giró 2 veces y finalmente se sentó, mirando hacia arriba con una sonrisa que mostraba cada diente de su cabeza. «Estoy aquí, estoy participando». Caleb reprimió una sonrisa. «Disciplina, soldado». «Precisión». Miró a Guardabosques. «Muéstrale cómo se hace». Ranger se puso de pie. Caminó 3 pasos. Se volvió. Se sentó en el talón izquierdo de Caleb, su hombro rozando la pierna de Caleb. Sus ojos se fijaron hacia adelante, escaneando el perímetro. Era un libro de texto. Fue la perfección. Scout observaba con la cabeza inclinada y su oreja caída rebotando. Intentó imitar la pose, hinchando el pecho, pero inmediatamente lo distrajo un abejorro que pasaba perezosamente junto a su nariz. Quebrar. Scout no alcanzó a la abeja y tropezó con sus propias patas. Ranger dejó escapar un largo y sufrido suspiro. Se acercó a Scout y le dio un codazo. El hombro del perro más joven con la nariz. «Concéntrate, novato». Caleb observó la interacción, una calidez extendiéndose en su pecho que no tenía nada que ver con el café. Hace un año, había sido un fantasma, rondando su propia casa. Ahora volvía a dirigir un pelotón. El día transcurrió en el rítmico, reconfortante labor de mantener un hogar. Caleb reemplazó algunas tejas del techo que las tormentas invernales habían aflojado. Ranger yacía en el sol debajo de la escalera, custodiando el perímetro. Scout pasó el tiempo tratando de matar el agua, saliendo de la manguera del jardín, mordiendo el chorro y sacudiendo la cabeza hasta empaparse y feliz. Por la tarde, Caleb fue al taller del garaje. El Jeep CJ7 estaba ahí, descubierto ahora. Habían empezado a trabajar en ello de nuevo, no como un santuario para Elena, sino como un vehículo para tomar los perros al lago en verano. Pero el proyecto de hoy era más pequeño. Tomó un pedazo de reclamado madera de cedro, lijada y barnizada con alto brillo. Con su herramienta para quemar leña, había grabado letras profundas y atrevidas en la veta. Caminó hacia la puerta principal, la pesada entrada de hierro que marcaba el límite entre la mundo y su santuario. Hizo los agujeros, ajustó los tornillos, dio un paso atrás para admirar el trabajo. Vance Bass, Semper Fidelis, siempre fiel. Ya no era solo un lema del cuerpo.
Era la ley de esta tierra. Fiel a la memoria de los perdidos. Fieles a la promesa del futuro. Fieles el uno al otro. Ranger se acercó trotando para inspeccionar el cartel. Olió la madera fresca. Miró a Caleb, sus ojos marrones cálido y conocedor. Sabía que la vibra había cambiado. Sabía que esto ya no era solo una casa. Era un puesto permanente. ¿Qué opinas?, preguntó Caleb. ¿Pasar la inspección? Ranger lanzó un breve ladrido. Afirmativo. Scout corrió, vio la señal e inmediatamente levantó su pierna para orinar en el poste que la sostenía. ¡Hey!, gritó Caleb, aplaudiendo. ¡Y respetando la propiedad del gobierno! ¡Ya basta! Scout parecía culpable. Bajó la pierna y luego rodó sobre su espalda en el barro, ofreciendo su barriga a modo de disculpa. Caleb sacudió la cabeza, riendo. No tienes remedio. Ranger, enséñale algunos modales. Esta era la nueva dinámica. Ranger ya no necesitaba actuar para conseguir comida. Los días del artista hambriento habían terminado. Su cuenco siempre estaba lleno, pero el teatro no lo había abandonado. Acababa de cambiar de propósito. Ranger se acercó a Scout, miró al perro más joven y luego a Caleb. Un destello de picardía brilló en los ojos del viejo perro, el mismo destello que Arthur Miller había filmado años atrás. Miró a un enemigo invisible. Él gimió, un sonido de trágica desesperación, y luego realizó la caída. Se desplomó sobre la hierba, rodó una vez, lanzó sus patas al aire, dejó que su lengua colgara en la tierra. Mantuvo la pose, una clase magistral de comedia física. Explorador se quedó mirando, olió la oreja de Ranger. Ranger no se movió. Entonces Scout entendió. Fue un juego. Scout se arrojó abajo, pero le faltó gracia. Se estrelló contra el suelo, agitando las piernas. No parecía muerto. Parecía un pretzel involucrado en un accidente de tráfico. No podía mantener la cola quieta. Eso golpeó un ritmo rápido contra el suelo, arruinando la ilusión por completo. Caleb rugió con risas. Se rió hasta que tuvo que apoyarse en el poste de la puerta, mirando a sus dos hijos, el maestro actor y el torpe suplente, actuando con todo su corazón en el barro de Montana. Muy bien, Corten. Eso es todo. Caleb se secó los ojos. Golosinas para el elenco. Al oír la palabra golosina, la resurrección fue instantánea. Dos perros sanos y felices corrieron hacia la casa, hombro con hombro. A medida que se acercaba la noche, el cielo se volvió de un intenso color púrpura amoratado, salpicado de nubes de color naranja fuego. La temperatura bajó, fresca y limpia. Caleb se sentó en la mecedora del porche. Le había añadido un cojín. Ranger subió las escaleras. Él no preguntó. Él conocía su lugar. Se instaló en el lado derecho de Caleb, sentado erguido, con la espalda presionando contra la pierna de Caleb. Él era la mano derecha, el escudo. Explorador se levantó un momento después. Dio 3 vueltas, pisó el pie de Caleb y finalmente cayó, hacia abajo en el lado izquierdo, apoyando su barbilla en la bota de Caleb. Él era el corazón, la alegría. Caleb apoyó una mano sobre la ancha cabeza de Ranger, sintiendo el hueso sólido en el suave pelaje. Apoyó la otra mano en el hombro de Scout, sintiendo la energía inquieta zumbando debajo de la piel. Miró hacia el valle. La nieve estaba retrocediendo, dejando al descubierto la tierra marrón que pronto sería verde. La vida estaba regresando. Él pensó sobre el silencio que casi lo había matado. Pensó en el martillo que caía de su mano temblorosa. Pensó en la tormenta, en la caja en el bosque y en el collar con el secreto dentro. Pensó en Arturo. Espero que estés mirando, soldado, pensó Caleb. Tu chico está muy bien. Pensó en Elena. Le hubiera encantado el barro en el suelo. A ella le hubiera encantado el ruido. Caleb respiró hondo. El aire sabía a pino y paz. El temblor de su mano desapareció. Ya sabes, dijo Caleb suavemente, su voz áspera por el afecto. La oreja de Ranger se giró hacia atrás. Scout abrió un ojo. Pensé que mi guardia había terminado, susurró Caleb. Pensé que solo estaba esperando que terminara el reloj. Acarició las orejas de Ranger. Pero ustedes, muchachos, me dieron una nueva misión. El sol se ocultó tras el horizonte, proyectando largas sombras azules sobre la nieve derretida. Las sombras de los 3 se extendieron, fusionándose en una sola forma en el suelo. Misión cumplida, hijos, dijo Caleb. Las palabras se posaron en el crepúsculo como una bendición.
Estamos en casa. Ranger apoyó su cabeza con más fuerza contra la pierna de Caleb. Levantó su pesada zarpa y la colocó deliberadamente sobre el muslo de Caleb. Scout, al ver esto, se negó a quedarse fuera. Levantó su enorme y embarrada pata y la colocó justo encima de la de Ranger. Caleb miró el montón de manos y patas, la mano llena de cicatrices de un soldado, la garra firme de un veterano, la pata creciente del futuro. Semper Fi, susurró Caleb. El sol desapareció. La primera estrella apareció, brillante e inquebrantable en el cielo occidental. Y en el porche de la cabaña en el fin del mundo, 3 soldados estaban sentados en tranquila y perfecta compañía, listos para afrontar la noche. Esta historia nos recuerda que ni siquiera los soldados más duros pueden luchar solos en todas las batallas. Caleb pensó que su vida había terminado, enterrada bajo el peso del dolor y el silencio. Pero Ranger le enseñó que la verdadera fuerza no consiste en construir muros para mantener alejado al mundo. Se trata de abrir la puerta para que vuelva a entrar el amor. Muchas veces creemos que somos nosotros quienes rescatamos a estos animales, pero en realidad suelen ser ellos quienes nos rescatan. No importa cuán oscuro pueda parecer tu invierno o cuán profunda ha sido la nieve, la primavera siempre llegará si tienes un compañero fiel con quien compartir el calor. El hogar no es solo un techo sobre tu cabeza, es el latido del corazón de aquellos a quienes prometes no dejar nunca atrás. Si la lealtad de los Ranger y Scout tocó tu corazón hoy, presiona el botón. Me gusta y comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio. Que no están solos. No olvides suscribirte a nuestro canal y tocar la campana para unirte a nuestro equipo. Para más historias de esperanza, curación y el vínculo inquebrantable entre humanos y animales. Nos encantaría saber de usted. ¿Tienes un amigo peludo que ayudó a sanar tu corazón? Háganos saber su nombre en los comentarios a continuación. Ahora me gustaría decir una breve oración por ti. Que Dios los bendiga a usted y a su hogar con paz y protección. Que traiga consuelo a los que están solos, curación a los que llevan cargas pesadas, y seguridad a los ángeles de 4 patas que nos cuidan. Que siempre encuentres la luz, incluso en las tormentas más oscuras. Si recibes esta bendición y estás de acuerdo, por favor escribe amén en los comentarios. Semper Fi, y que Dios los bendiga.